7:04 el sol de la tarde. Luis José Chávez. Bueno, yo he traído unas notas sobre unos comentarios que hizo, bueno, no comentarios, realmente escribió el primer ministro de China sobre lo que él entiende que debería ser una receta a seguir por los países de economía emergente. Él plantea 10 acciones importantes, 10 orientaciones de políticas públicas que se deben tomar en estos países. Y me parece que yo creo que debemos compartirlo. Wen Jiabao es el primer ministro de China Popular. La primera receta que él le ofrece a los países es pena de muerte para crímenes comprobados. Dice que un gobierno tiene que dejar de lado la hipocresía. Un criminal no puede ser tratado como una celebridad. Los reincidentes han tenido su oportunidad de cambiar y no han cambiado. Por lo tanto, no merecen ese compromiso por parte del gobierno. Ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo. 2.2. Severo castigo para los políticos corruptos. Bueno, aquí yo creo que nos quedaríamos con muy pocos políticos. Pero eso es un crimen, entonces debieran estar también condenados a la pena de muerte. Dice él, dice Jiabao, es terrible saber que nuestros países tienen las tasas más altas de corrupción en el mundo. Nuestros países no castigan como debe ser a los políticos corruptos, principalmente a los del régimen de turno, y por eso es que no hay burócratas arrestados por este flagelo que diezma las arcas públicas. 3. Quintuplicar la inversión en educación. En eso no hay que insistir ni entrar en el análisis de sus razones. Quintuplicar la inversión en educación. 4. Reducción drástica de la carga tributaria y reforma fiscal inmediata. Dice, China y otros países desarrollados como los Estados Unidos han demostrado que el crecimiento del país no requiere perseguir a sus industrias y empresas en general. Por el contrario, el Estado tiene que ser un aliado y no un enemigo de los negocios. Después de todo, este es el trabajo de estas empresas que el país obtiene su sustento para crecer y garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. Reducción de un 80% el salario y los gastos de los políticos profesionales. Sigo esa página. Desburocratización inmediata. Los países en vías de desarrollo y los emergentes siempre han sido muy burocráticos y complicados en términos de la negociación, dijo el primer ministro chino, ¿no?, a referirse a ese aspecto. 7. Recuperación de la inversión pública eficiente que está detenida. Los países con potencial de desarrollo han sufrido una parálisis muy preocupante en las inversiones públicas en los últimos 50 años. Este es un hecho probado. Invertir fuertemente en el cambio de la cultura del pueblo es el punto 8, propuesto por el primer ministro chino. ¿Pero son propuestas o ya son leyes aprobadas? Son propuestas y posiblemente políticas aplicadas en China. ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Que eso se aplique aquí? No, yo no pretendo nada. Yo pregunto. Porque alguna de esas cosas uno puede decir, mira, tiene sentido. No, yo pregunto. Tiene sentido fusilar, pero no está prohibido en la Constitución. Correcto. La pena de muerte. Yo pregunto. Dice el punto 8, invertir fuertemente en el cambio de la cultura del pueblo. La gran masa del pueblo de los países emergentes ya no cree en el gobierno ni en su política, no respetan las instituciones, no cree en sus leyes ni en su propia cultura. Pero es una autocrítica. Se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como normal las noticias trágicas sobre la corrupción, violencia, deterioro de los servicios públicos, etcétera. 9. Invertir en ciencia y tecnología de inmediato. Y 10. Reducción de la edad laboral y penal a los 18 años. Dice que el mundo está envejeciendo. Dice, nuestros países son unos de los pocos que todavía tienen una cultura de tratar a los adolescentes de 15 a 18 años como niños que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben ofrecer su mano de obra. Este es un error fatal de la sociedad, ya que necesitan más que nunca de mano de obra renovada. Aquí está prohibida
la mano de obra, el trabajo en niños. Y además, esta contradicción hipócrita de la ley solo sirve para crear peligrosos delincuentes que al cumplir los 18 años están formados por el delito, ya que no se pudieron trabajar y muchos buscaron su formación en el crimen. Deben responder por sus crímenes normalmente como cualquier adulto mayor de 18 años. En este punto yo agregaría que ciertamente aquí se da el fenómeno de que los muchachos desde temprano se están formando en el delito. Están formados en las pandillas, en la delincuencia infantil, se meten desde muy temprano en el asunto de las drogas, ciertamente. Y de eso, por cierto, no hay ninguna instancia pública que se ocupe a fondo para crearle una alternativa de formación sana. El problema China es uno de los países de mayor empuje, de mayor crecimiento y todo eso. Tenemos una ligera diferencia de los sistemas. Este es un sistema democrático que 200 personas van al Parque Independencia en una actividad, se llama Parque Independencia, no Plaza Tiananmen, y no se le puede disparar. Aquí los proyectos hay que someterlos al Congreso y usted no puede tomar decisiones de grupo de forma unilateral. Aquí no podemos fusilar, aunque a veces uno le sobra el deseo. Sí, pero Luis José ha planteado los postulados de este señor que por la importancia mundial de China me parece que es bueno que lo hayamos conocido. Ahora, donde está el punto es bueno, por donde tú vas, creo que es bueno que la gente sepa que en China hubo una especie de acuerdo donde se quedó el control político comunista, el control del Estado en el modelo comunista, pero la economía pasó al modelo capitalista. Entonces, esto es un arroz con mango muy parecido a lo que se está negociando hace más de 10 años en Cuba y se quiere establecer ese vínculo, negociar con los Castros y sus descendientes el poder político para el Partido Comunista Cubano y que las empresas norteamericanas, sobre todo, puedan participar en la fiesta. Y la propia cubana. Porque recuerden ustedes que por culpa del bloqueo, las empresas canadienses y europeas le han comido los caramelitos al capital estadounidense en lo que era su provincia más querida, que era La Habana. Y mira, hay muchas diferencias evidentes y por suerte entre China y República Dominicana. Y aunque... ¿Por suerte para quién? Por suerte para todos. Okay. Porque se trata de una manera de gobernar extrema, con situaciones que hasta por razones culturales aquí simple y llanamente no funcionarían. Y es muy bueno decir todos los corruptos que se le corte la cabeza, pero espérate. Y casos de corrupción en República Dominicana tenemos de sobra, probados inclusive a nivel judicial y probados ante la visión de los votantes, de la gente, y otros cometidos de una manera más delicada, pero que evidencian cogioca o con una corrupción rampante. Y les voy a poner un ejemplo. No estoy diciendo que es corrupción, aclaro, no estoy diciendo que es corrupción, pero sí evidencia un manejo temerario inclusive de los recursos públicos que en medio de tantas carencias, en medio de una austeridad que da ejemplo el presidente de la República, el Ministerio de Educación, por ejemplo, estrene la Feria Internacional del Libro con un stand valorado, según el propio ministerio, en al menos 18 millones de pesos. Yo repito, yo no creo que eso sea corrupción, pero de que si no es corrupción, es malgastar, mal manejar el dinero de todos, lo es. Y no es que la feria no tenga su importancia. Quien no ha visto el stand, que vaya a la Feria del Libro, que ya está en todo su esplendor. No es solo que es grande, no, es el lujo que hay ahí. El mobiliario de ese stand es un mobiliario lujoso, desde las plantas, la decoración, las cortinas, las luces, la simulación de aulas. O sea, para usted intentar que la gente conecte con el actual modelo educativo, para usted decirle a la gente, estamos trabajando, tenemos tanda extendida, tenemos comedores, estamos en esto, tenemos profesores mejores, tenemos pizarras electrónicas. Usted tiene
que invertir, usted tiene que gastar, porque yo ni siquiera le digo inversión, 18 millones de pesos en una jornada de 9 días. Estamos hablando de más de 1 millón de pesos por día en la cifra conservadora que después arregló el ministerio, porque la primera cifra ni siquiera fue esa. Entonces vamos a esperar quizás el plan final. Esa es la cifra oficial. Esa es la cifra oficial después que ellos dijeron. Pero es que ellos no dijeron, es que hubo una información incorrecta, porque no se esperó a que se presentaran los aunque documentos. La primera información incorrecta, porque el ministerio la desmintió, vino de los propios ingenieros, de los propios constructores de esa obra. Entonces yo digo, no, o es que aquí no tenemos gente con la suficiente creatividad de hacer eso mismo o parecido por 5 millones. Pero o sea, ¿nos parece poco 2 millones de pesos por día en la Feria del Libro en un stand del Ministerio de Educación? Pero esa es un área, Nivelka, en la que el presidente Danilo Medina ha fracasado, por lo menos no ha sido capaz de influir, de incidir. ¿En cuál área? De manera en el manejo de la racionalidad del gasto público. O sea, en la austeridad aplicada, manejada con sentido. Acuérdate, Luis José, consecuente con la realidad económica que vive el país, que depende fundamentalmente del endeudamiento. Recuerda que peor que la corrupción real y que la percepción generalizada de corrupción, peor que eso es la impunidad, peor que eso es la complicidad. Peor que eso es, me voy, pero puedo volver. Me voy, pero el que vuelve es un amigo. Me voy, pero mi vecino es del partido. Entonces, en medio de eso, óyeme, aquí hay familias. Aquí hay familias. Castigo, ni la aplicación de un sistema de consecuencia para el que comete actos de corrupción. Es que no hay, porque aquí hay mucha impunidad. Impunidad. Pero familias se siente, que nos salen caras. Tampoco se percibe. Instituciones que nos salen caras. Familias, partidos que le salen carísimo a este país. Y pasa nada. Pero insisto, Anivelka, que tampoco se percibe una voluntad firme, reiterada, ejemplar, ni siquiera no del firme, yo no percibo de ninguna. la República para influir en la conducta, en el comportamiento de sus funcionarios, porque inclusive debería haber un monitoreo institución por institución sobre la forma como se están administrando los recursos. Te voy a hacer una pregunta, Luis José. No hay que esperar necesariamente una auditoría que generalmente no se publican de la Cámara de Cuentas, porque casi siempre se negocia. Y mira, hay 58 publicadas en su página. Pero muy poca en comparación con la obligación que tiene ahora, este órgano de control y fiscalización. ¿Tú recuerdas, Luis José, cuál era la principal consigna contra Leonel Fernández cuando Danilo Medina llegó al poder? La principal, la que provocó todo el escarceo. Que había un déficit fiscal, claro, y que Leonel Fernández era el responsable de ese déficit, que había que trancarlo. Ahora, si recuerdas que esa era la consigna, te pregunto nuevamente, ¿recuerdas cuál era la respuesta que daban algunos leonelistas a esa consigna? Ajá. Que se gastó el dinero en garantizar el triunfo de Danilo Medina. Tranquilo. Eso es cierto. Pero después de eso se supone que el presidente debería tomar medidas para que los funcionarios sobre los que él tiene control, que deberían ser todos, por ejemplo, actúen en correspondencia con la gravedad de la situación económica que tiene el país, que está dependiendo fundamentalmente de el endeudamiento y del aumento de los impuestos, porque si no, sencillamente se paraliza la maquinaria del Estado. Y digo esto porque vemos ejemplos en que en lugar de frenar y en lugar de revertir la tendencia al dispendio y al derroche, uno siente que ha crecido inclusive en este gobierno. Y me refiero específicamente al caso del sector eléctrico y específicamente de la CDE, donde el déficit en el 2013 ascendió a 2.176 millones de dólares. Superó en más de 600 millones de dólares el déficit del 2012, que fue el año electoral en que muchas de las instituciones, para no decir todas las instituciones del gobierno, fueron utilizadas para sustentar la campaña que permitió la victoria de Danilo Medina. ¿Por qué después
de la campaña electoral? ¿Por qué después del cambio de gobierno? ¿Por qué después que el presidente Danilo Medina asume el control del gobierno y le imprime un sello tan personal como se percibe en cuanto a lo que él hace, en cuanto al modelo de gestión que él aplica? ¿Por qué no ha sido capaz de el dato influir? del déficit eléctrico? 2.176 millones de dólares. Y el del año pasado, con diferencia de cifra, andaba por los 1.500 millones de dólares, el del año 2012, que fue un año en el que ciertamente la mayoría de las instituciones públicas incurrieron no sin fondo, un barril con fondo en otros sitios. Porque se han seguido nombrando asesores carísimos, se han seguido nombrando personas que no son necesarias para una institución que prácticamente no tiene. El déficit de la CDE no es porque hayan nombrado 3 o 4 o 200 asesores, es por el problema, el problema del sistema energético contratos leoninos. Ese es un factor. Acuérdate, en el 2004, el déficit de la CDE andaba por los 250 millones de dólares al año. En el 2004. Sí, pero estamos ya en 2.000 y pico de millones de dólares. Por supuesto, nadie cuestiona la gravedad del problema y por eso está esta política de cambiar todo el esquema. La matriz energética, como dicen los técnicos. Ahora, en el centro de todo esto... La política de gestión de los recursos, señores, es importante. Sí, pero en el caso de la CDE, o sea, tú tienes alguna información, porque hubo una época donde había, creo que eran 140 y tantos asesores, una época en la CDE de muchas irregularidades. La ha disminuido. Entonces todo eso disminuyó con Celso y no creo que haya vuelto a crecer. Sería bueno, buscar la información, buscarla. Yo he visto información que indica que ha crecido. Yo sé que han contratado muy buenos técnicos. Muy bien pagados. Y hay contratos con muy buenos técnicos, incluso en eso con actitud de apertura, porque hay 2 muy buenos técnicos del Partido Revolucionario Dominicano que están trabajando en la Corporación de Electricidad del más alto nivel. Cambio fuera, amor.